Muchas bendiciones, amados hermanos, en esta noche. Gracias por estar conectados una vez más a este canal y juntos tener el mismo propósito, reunirnos para poder recibir de parte de Dios una palabra que nos edifique, que nos mueva, que nos rete y que nos ayude a continuar en el caminar de la fe. Este día tengo el privilegio de compartir una vez más la palabra, pero creo que Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Le quiero invitar a que oremos para que Dios pueda hablarnos y pueda ministrarnos y podamos este día recibir una palabra que cambie o que mueva o que renueve o que restaure o que fortalezca nuestro corazón, nuestra alma y nuestro espíritu. Incline su rostro, por favor. Cierre sus ojos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque reconocemos tu fidelidad, tu amor y tu misericordia. Reconocemos, Señor, que si hoy estamos aquí no es porque hayamos sido los mejores, sino porque a ti, Señor, te plació sostenernos. No nos has abandonado, no nos has desechado, no nos has dejado, nunca nos has dado la espalda, Señor, sino que siendo fiel y misericordioso, nos enviaste a tu Hijo, nos diste tu Espíritu, nos has dejado tu palabra y podemos, Señor, a través de ese Santo Espíritu encontrar revelación. Esa revelación, esa palabra es la que hoy nosotros anhelamos, para que tú puedas hablarnos, para que tú puedas ministrarnos, para que tú puedas fortalecernos. Sabemos, Señor, que estamos en medio de luchas, pero tu palabra es poderosa para levantarnos y darnos la victoria de todas ellas. Señor, revélate a cada uno de aquellos que estarán conectados en esta noche y aquellos que van a estar, Señor, escuchando este mensaje a través de nuestros medios. Gracias, Dios, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu provisión. Te bendecimos y te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Una vez más, bienvenidos a toda la familia, los hermanos y amigos del Centro Cristiano de Fe. Es una bendición que nos acompañe. Por favor, antes de iniciar este sermón, comparta el link en su muro. Envíeselo a alguien para que pueda recibir esta palabra. Hagamos correr la palabra. Bendigamos a las personas. Como lo dije en el sermón de la semana pasada, es tiempo de actuar, es tiempo de hacer más, es tiempo de despertar y hacer lo que está a nuestro alcance, porque la palabra continúe siendo llevada y siendo proclamada y podamos levantar la cosecha de los últimos tiempos, sembrar para que Dios levante la cosecha de los últimos tiempos. Gloria a Dios. Este día, amado, leyendo un poco la palabra, me encontré con una porción que me hizo meditar un momento en cómo está cambiando o cómo ha cambiado la vida hoy en día. Hemos visto desde hace mucho tiempo grandes cambios, digamos los últimos 30 años, hemos visto cambios tremendos en la vida. Todo se ha vuelto más rápido, todo se ha vuelto más instantáneo. Encontramos café instantáneo, encontramos popcorn o palomitas de maíz que se meten al microondas y en 2-3 minutos ya están. Encontramos la comida rápida. Aquí hay algunos, en Estados Unidos hay algunos supermercados que se especializan en tener comida congelada. Y no es comida, por decirlo así, casera, sino que en algunos lugares hasta comida muy compleja y está congelada. Usted la mete al microondas y en 5 minutos usted tiene un plato que le podía haber costado horas prepararlo a usted. Hoy en día, con esto de la pandemia, hemos visto cómo nos hemos acostumbrado a que todo sea más fácil. Pedimos la comida a domicilio, pedimos el sermón a domicilio, y muchas veces ni siquiera estamos pendientes de él, sino que lo escuchamos un rato y como nadie nos ve, lo dejamos, lo abandonamos y hacemos otras cosas y decimos,
cuando tenga tiempo lo voy a escuchar. Pero, ¿qué pasa realmente en el corazón? Mientras yo pensaba esto, pensaba en el tema del sermón. Y muchas veces nosotros, sencillamente porque no vemos, no creemos. Miramos la situación difícil, miramos cómo lejos de mejorar, empeora. Algunos están afrontando momentos críticos, momentos difíciles, y esto viene a mermar la fe que nos ha sido enseñada. Viene a bajar, por decirlo así, las pilas con las cuales antes caminábamos. Por eso, este día yo preparé una meditación en la cual le puse por tema ojos que no ven, corazón que no cree. Hemos encontrado muchas, pero muchas razones hoy en día para dejar de creer. Lamentablemente, la fe se está extinguiendo. Aún los cristianos que en un momento estuvieron muy calientes, hoy se están enfriando por causa de no congregarse, por causa de no leer la palabra, por causa de no orar, por causa de no tener una comunión con el cuerpo de Cristo. Pero la pregunta más grande es, ¿estamos nosotros dejando pasar o dejando enfriar nuestra fe? Por favor, vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 18, versículo 7. Es de donde quiero partir esta noche. Y dice el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Quiero tomar dos puntos de este lugar, de este versículo. El primero, si usted nota, dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? La manera en como nosotros clamamos, la manera en como nosotros buscamos a Dios, determina la manera en que Dios ha de responder a nuestras vidas. Esta porción la he extraído de la parábola del juez injusto. Una mujer que tocaba y tocaba y tocaba pidiendo justicia. Una mujer que era constante. Una mujer que hasta era, como decimos nosotros, hostigosa. Pero ella quería alcanzar su propósito. ¿Qué tanto nosotros estamos clamando ante las circunstancias negativas de la vida? ¿Realmente las estamos afrontando? ¿Realmente las estamos viviendo? Muchos más cerca que otros, pero en algún momento de la vida siempre enfrentamos etapas difíciles. Pero ¿cómo estamos nosotros clamando? ¿De día y de noche? ¿O una o dos veces al Señor y luego abandonamos creyendo que Dios no puede o que Dios no quiere hacerlo? Definitivamente necesitamos crecer en el conocimiento de la palabra y conocer cuál es la voluntad de Dios. Y cuando conocemos la voluntad de Dios y conocemos el poder de Dios, entonces somos capaces de perseverar clamando, pidiendo por un milagro, declarando un mover de Dios a favor de una situación en específico y hacerlo sin parar de día y de noche. Pero lo que yo quiero enfocar en este día es la parte que está en rojo, ahí subrayado, allá, donde dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una gran pregunta. Y esa pregunta la tenemos que contestar cada uno de nosotros. ¿Somos capaces de mantener nuestra fe? Mire, como una respuesta rápida, siempre decimos que tenemos fe. Pero nosotros en la realidad podemos evaluarnos si realmente tenemos fe. Si realmente nuestra fe se ha incrementado. Si nuestra fe
se ha mantenido o nuestra fe ha decaído? Usted es el único que puede responderse esa pregunta. Y algo muy curioso que encontramos en la palabra, especialmente en el Nuevo Testamento, es que cada vez que alguien se acercaba a Jesús para buscar un milagro, para buscar una ayuda, para buscar una respuesta, Jesús siempre respondía con la misma frase: hágase conforme a tu fe. Hágase conforme a tu fe. Esa frase tiene vigencia hoy en día. Los milagros pueden suceder, los milagros pueden venir, los milagros pueden llegar, sí, porque es el mismo Dios. Él no ha cambiado, su poder no se ha disminuido, su poder no se ha vencido. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Somos nosotros los que tenemos que ejercitar nuestra fe. Somos nosotros los que tenemos que desempolvar la fe. No sacarla una vez por semana, cada domingo cuando vamos a la iglesia. No buscar a Dios por los beneficios, sino por la fe que Él es el Dios verdadero. Amado hermano, ¿qué es lo que hoy en día puedes decir o podría decir Dios de la fe que cada uno de nosotros tenemos? Muchas veces conocemos la palabra, pero eso no garantiza que tengamos fe. Muchas veces conocemos las promesas, pero aún así eso no garantiza que tengamos fe. La fe va más allá de solo un conocimiento. La fe va más allá de solo pensar que Dios lo puede hacer. Hubieron momentos de la vida en los cuales caminamos encendidos en fe. Y yo recuerdo esos momentos en mi vida, cuando recién venido al Evangelio, después de ver el milagro de cómo Dios le volvió la vida a mi hija, milagros de cómo Dios trajo respuesta de cancelación de deudas. Oh, ahí se enciende la fe y uno camina con todo y dice: sí, yo creo, yo hago, y hace cosas maravillosas, pero con el tiempo la fe se viene apagando. Amado, es tiempo hoy, en medio de la crisis, de volver a encendernos y pararnos en fe, de volver a creer, no con la esperanza, no con el yo creo que tal vez, a lo mejor, quizás, sino con una certeza de que Dios es capaz de hacer lo que ha prometido. Cuando los tres jóvenes fueron amenazados, aquellos jóvenes hebreos fueron amenazados de ser echados en el horno de fuego, ellos tenían fe. Y cuando hablaron en fe y dijeron que no se postrarían ante la imagen y que si los iban a echar al horno, pues que los echasen, que su Dios tenía el poder para salvarlos y que aún así, si Él no lo hiciese, ellos continuaban firmes, creyendo, confiando, esperando el milagro de Dios. Eso es tener fe. No importa qué tan difícil es la situación, no importa qué es la amenaza que viene sobre nuestras vidas, es mantenernos firmes en lo que hemos creído. Y hemos creído que Dios es el Dios Todopoderoso, que Él es nuestro Padre, que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro protector, que Él es nuestro pronto auxilio. Amado, necesitamos recordar día a día eso y pararnos ante las circunstancias difíciles de la vida y decirles cara a cara: aunque tú vengas contra mí, yo me mantendré firme esperando en mi Dios. Él tiene el poder para salvarme, Él tiene el poder para proveerme, Él tiene el poder para hacer y enumere el milagro que sea. Y diga, y aunque no sucediese, continúo creyendo y esperando en Él. Pero nos encontramos en la vida
con una realidad. Y una realidad es que muchas veces la fe comienza a perderse por muchísimas razones. Y yo quiero enumerar acá o hablar acá de algunas razones que están en la Biblia. Por ejemplo, en Mateo 24:11. Mateo 24:11. Mateo 24:11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta porción está hablando acerca de las señales de los últimos tiempos, los tiempos que estamos viviendo. Muchas personas han perdido su fe a causa del mal testimonio de cristianos, de hombres que dicen ser amadores de Dios, pero son amadores de sí mismos. Muchos han perdido la fe porque no encontraron en una iglesia, válgase una iglesia tal vez cristiana, pero buscaron en una manera de religión lo que no podía ser hallado, que solo está en Jesucristo. Pero pongámonos un poquito más prácticos en este día y preguntémonos, ¿quién o qué te ha hecho perder tu fe? ¿Qué o quién te ha afectado para que tu compromiso con Dios, para que tu confianza con Dios fuera mermada, para que tu confianza con Dios desapareciera? ¿Qué es lo que ha afectado para que su fe ahora esté decayendo? Conocemos la palabra y somos capaces de afirmar que lo que esperamos puede suceder, pero ya no con aquel fuego, con aquella certeza de que Dios lo va a hacer. Amado hermano, ¿qué ha afectado tu fe? Tal vez un problema financiero y hemos perdido la fe en que Dios puede ayudarnos. Tal vez una decepción amorosa y hemos dicho, me engañaron, me dañaron el corazón. Si Dios lo permitió, no puede ser posible que yo continúe creyendo así en Dios. ¿Qué es lo que te ha dañado o que ha dañado la fe que un día estuvo en su ser? Esa fe que se encendía, esa fe que se activaba, esa fe que obraba para que fuésemos más allá de lo que hacíamos. Hay muchos factores que pudiesen haber dañado la fe. Pero dice la palabra, ¿qué nos apartará del amor de Cristo? Persecución, hambre, desnudez, angustia. No hay nada, nada realmente. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Dios, cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús, no debería haber nada que nos apague. Existen unas velitas de cumpleaños que se llaman velitas mágicas. Son hasta cierto punto de broma, porque el cumpleañero las sopla, se apagan y se vuelven a encender. Y las vuelve a soplar y se vuelven a encender. Amado, de esas velitas mágicas deberíamos de ser nosotros. Que no importa el problema que venga, que nos apagó un momento, pero nuestra fe debería de reactivarse. Nuestra fe debería de encenderse una vez más. Muchos, los problemas de la vida nos soplaron un poco, nos apagaron un poco. Y el problema es que ya nos levantamos, nos acomodamos. Ejemplo de esto es muchos cristianos que si antes de la pandemia eran medio inconstantes en congregarse, medio inconstantes en santidad, medio inconstantes en ser fieles, ahora en medio de esta crisis se han vuelto peor. Han dejado totalmente. Ven la Biblia y dicen, ¿qué es ese libro? Hasta se les ha olvidado cómo se llama. Amado hermano,
No debemos dejar que la fe se apague. Pues la fe es el único medio, es el único camino para agradar a Dios. Entonces encontramos que la fe es sumamente importante. Yo quiero, amado, enfocar tres posiciones o tres circunstancias que siempre van a estar rodeadas o van a estar cerca de la fe. Y cada uno de nosotros tenemos que identificarnos en qué nivel de cada una de esas posiciones estamos. Y la primera posición de esa es la más alejada, la que debería de tener solo un inconverso, pero muchas veces, lamentablemente, aún los cristianos estamos atravesando ese tipo de posición o ese tipo de enfoque o ese tipo de fe. Y es una fe que es incrédula, una fe que solo es palabra, una fe como la que tiene cualquier persona en el mundo. Como decir, sí, yo creo, pero es una palabra que se la lleva el viento. Mateo 13:58 dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. En esa porción está hablando de Jesús y está hablando de su ciudad natal. Gente que lo conocía, gente que lo había visto crecer, gente que sabían muy bien que él no tenía mal testimonio, más sin embargo, eran incrédulos a creer que él podía hacer las cosas. Muchas veces nosotros tenemos ese mismo concepto. Sabemos que él es Dios, sabemos que él todo lo puede, sabemos que él es fiel a su palabra, pero aún así somos incapaces de creer que él puede obrar en mí, en su necesidad. Nos encontramos igual que los de Nazaret. ¿Conocían a Jesús? Sí. ¿Sabían dónde vivía? Sí. ¿Sabía quién era su mamá? Sí. Todos sabían de él, mas sin embargo eran incapaces de creer que él era el Mesías y que él podía hacer milagros en las vidas de aquellos que le buscasen. Esta sería la posición más triste de la cual espero que nosotros, si estamos ahí, porque podemos estar ahí, amado hermano, no importa que tengas 5, 10, 15 años en la iglesia, puedes haber perdido la fe de creer que Dios puede obrar en ti, porque quizá ya pasó tanto tiempo y todavía tienes la enfermedad, porque quizás has clamado durante años que Dios te quite ese aguijón, que Dios te sane de esa enfermedad, que Dios traiga de nuevo a tu hijo, que Dios traiga de nuevo a tu hija, que Dios traiga y restaure esto o aquello, y todavía no ha sucedido. Entonces nos declaramos en incredulidad y decimos, no, yo creo que no va a suceder. Dios tiene poder, sí, pero no creo que suceda. Si no ha sucedido en tanto tiempo, amado, en la Biblia encontramos ejemplos de personas que estuvieron años enfermos, pero un encuentro de fe con Dios, un encuentro de fe con Jesucristo trajo sanidad a sus vidas. Los puso de pie, los limpió de lepra, abrió sus ojos, les sanó la mano seca. Milagros sucedieron. Simple y sencillamente, porque en un momento de fe decidieron creer, decidieron actuar, decidieron hacer lo que Jesús les había dicho. Dios nos habla en su palabra y es necesario que nosotros vayamos más allá. La segunda posición o lo que está relacionado con la fe está en Hebreos 5:12, donde dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos
eran sanados. Amado, encontramos un lugar o una posición donde nos enfrentamos a la fe de otros. La fe que puede moverse a favor nuestro a través de otras personas. Alguien que ora, alguien que ministra, alguien que viene e intercede y el favor de Dios comienza a obrar. Pero si se da cuenta usted, dice, y todos eran sanados. Era una fe tremenda la que tenían estos hombres. De ese tipo de personas, de ese equipo élite de hombres de fe, somos nosotros llamados a ser. Personas que no solo están pensando en nuestra necesidad, sino en bendecir la vida de otros a través de la fe, a través de obrar milagros, a través de ministrar sanidad, a través de dejar fluir el poder de Dios a través de nuestras vidas. Pero tenemos que activar la fe. Tenemos que echarla a andar. ¿Cómo podemos ser la iglesia gloriosa? ¿Cómo podemos ser la iglesia que le da sal, que le da sabor, que le da sazón a este mundo si somos incapaces de movernos en fe? Si somos incapaces de extender nuestras manos, imponer las manos y ministrar sanidad. ¿Cómo podemos ser la iglesia conforme a la imagen del Hijo de Dios si simple y sencillamente estamos enfocados en nosotros mismos? Necesitamos activar la fe, quitar la incredulidad y activar la fe para bendecir a otros. La tercera posición o el tercer enfoque que tenemos acá está en Mateo 15:28, donde una mujer se acerca a Jesús, una mujer indigna, una mujer que no merecía. Jesús la trata muy mal, más sin embargo en el versículo 27, ella responde de esta manera: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amado hermano, muchas veces no nos atrevemos a clamar por un milagro. No nos atrevemos a interceder o a buscar un milagro porque el enemigo nos hace sentirnos indignos. Y déjeme decirle, realmente somos indignos. Somos pecadores y estamos, como la Biblia dice, desechados, apartados de la gloria de Dios. Por nuestra justicia no podemos acercarnos a Dios, pero es ahí donde comienza a actuar la fe, porque es por fe que somos justificados, es por fe que somos cambiados, es por fe que ahora nosotros tenemos acceso a los milagros, al poder, a la gracia, a la vida de Dios. Es por fe. Una mujer que era indigna tenía fe para recibir algo de Jesús y era la sanidad de su hija. Ahora usted y yo tenemos que entender que ya no somos más indignos porque hemos sido justificados, puestos en una nueva posición. Y la posición que ahora tenemos se llama hijos de Dios. Esa posición nos habilita para poder entrar delante del Padre y poder clamar y tomar de su mano la misericordia que Él quiere derramar sobre nuestras vidas. Si esta mujer, por su insistencia, por su fe, alcanzó un milagro de sanidad, usted y yo podemos alcanzar muchas cosas y aún mejores al entender nuestra nueva posición de hijo de Dios. Algo que es muy importante recordar acá
es que no podemos o no debemos solamente pensar con el estómago en las necesidades materiales. Tengamos fe para pedir los dones. Tengamos fe para clamar porque Dios nos use. Quizás Dios jamás te ha usado, pero ahora por fe puedes declarar que Dios te va a utilizar, que Dios va a llenar tu boca con palabra, que Dios va a utilizar tu vida para poder bendecir y alcanzar a otras personas. Pero es tiempo de activar la fe. La fe es más que una palabra. La fe es más que una palabra. La fe es tan importante, pero tan importante que podemos enfocarlo de esta manera. La fe ocupa una importancia tan grande en la vida cristiana porque es el fundamento y soporte de nuestra vida en relación con Dios. Romanos 11, 1, 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No está hablando de que nos vamos a poner en una máquina y vamos a decir, por fe me viene el dinero, por fe me viene la comida. No está hablando de eso. Está hablando de un estilo de vida de fe. Está hablando de un diario vivir en el cual tenemos un fundamento y es la fe. Es importante, como lo dije hace un momento, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Podemos hacer muchas obras, podemos dar dinero, podemos dar bienes, podemos dar la vida misma, pero sin fe, nada de eso agrada a Dios. Amado hermano, debemos de entender la importancia de la fe y entender que es una lucha diaria en la cual nosotros decidimos quién vence, si la incredulidad o la fe. Es fácil mirar con los ojos y desanimarse. Es fácil escuchar las noticias y caer en depresión. Es fácil aguantar hambre y a causa del hambre nuestra fe se disminuya. Es más difícil confiar ante las circunstancias difíciles. Es más difícil mirar al enemigo venir y todavía estar firme en el Señor. Pero es necesario que vivamos de esa forma. Es necesario que nosotros entendamos que debemos de cambiar la fe que quizás ha estado en nuestras vidas como una esperanza y no realmente una fe. ¿Se ha dado cuenta que muchas veces tenemos esta frase cuando nos preguntan que si vamos a hacer algo, que si vamos a ir a algún lugar, que si esperamos que suceda algo, decimos primero Dios? Pero ese primero Dios como que es más esperanza que una fe declarada. Y es ahí donde tenemos un conflicto, el conflicto entre la fe y la esperanza. Porque creer, casi siempre nosotros lo utilizamos como esperanza. Sí, yo creo, pero lo que realmente estamos diciendo, yo espero que suceda. Decimos, sí, yo creo, pero lo que realmente estamos diciendo, bueno, tal vez lo logro hacer. No estamos hablando de una fe verdadera, porque la fe es acción sobre algo que se conoce y que se cree. Básicamente, lo podemos enfocar de esta forma. La fe se fundamenta en lo que creemos, y lo que creemos debe de fundamentarse en la palabra de Dios. Si nuestro fundamento son las noticias, si nuestro fundamento es el médico, si nuestro fundamento es cualquier otra cosa de este mundo, entonces
no es fe, es esperanza. La gente compra lotín, compra lotería, compra los raspables, no por fe, sino por la esperanza de que tal vez, a lo mejor, quizás le salga el premio gordo. Y si no le sale el gordo, que le salga uno pues más o menos gordo. La gente tiene esperanza, pero no fe. La fe es exclusiva para el creyente. La fe es exclusiva para el Hijo de Dios, porque la fe verdadera se basa en promesas reales. Y no hay promesas más fieles y más reales que las que Dios nos ha hecho a través de su palabra. Si sabemos que Dios no miente, si sabemos que Dios no se arrepiente, si sabemos que Dios tiene planes de bendición para nuestras vidas, entonces nuestra fe debería de permanecer firme. Y hoy he querido hablarte de eso. ¿Cómo ha sido la forma o el estilo de vida de fe que hemos tenido en estos últimos meses? El año de 2020 ha sido un año difícil, un año de encierro, un año donde, como nadie nos ve, pues podemos hasta cierto punto tomarnos el tiempo como nosotros querramos. Pero cuando tú y yo tenemos la fe correcta, entonces no importa el tiempo ni el lugar, hacemos las cosas que deberíamos de hacer. Hacemos las cosas que deberíamos de estar practicando. La oración, la lectura, la comunión con Dios. Todo eso es necesario. La fe, amado, se ejercita. La fe se ejercita. Tú no puedes decir yo tengo fe si no ejercitas tu fe. Encontramos a hombres y mujeres que levantan pesas y muchas de ellas son realmente muy grandes. Y vemos incluso mujeres levantando 200, 300 libras. Lo hacen y la levantan. Y la levantan. ¿Podría usted levantar 100 libras? ¿Así? Probablemente sí, probablemente no. ¿Podría usted levantar 200 libras? Ay, ahí sí ya no, ahí sí ya no, hermano. Ahí sí no creo. ¿Será que esas personas que levantan peso, 200, 300 libras, son especiales? ¿Son diferentes? ¿O son mejores que nosotros? Aquellos corredores que pueden correr con mucha velocidad, ¿será que son mejores que nosotros? Y la respuesta es no. Simple y sencillamente se han entrenado para lograr el objetivo. Como todo atleta, y nuestra profesión, nuestra carrera es en el reino, y en el reino únicamente la fe puede impulsarnos. Entonces tenemos que ejercitar nuestra fe. ¿Cómo? Y es donde quiero comenzar a aterrizar en esta tarde. Necesitamos, aún en medio de esta prueba, comenzar a obrar en fe. Y yo quiero no solo invitarle, motivarle y retarle a creer y confiar en Dios. Y óigame bien, yo sé que hay necesidad financiera. Yo sé que hay necesidad financiera. Pero le voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted ofrendó? ¿O que usted diezmó? Es que como no he ido a la iglesia, espero que de veras esa sea la excusa y que usted tenga guardado los diezmos y las ofrendas. Ay, hermano, ¿usted qué es lo que está hablando? Es un ejemplo. Es un ejemplo. Yo quiero motivarle a algo. Comenzar a ser fiel a Dios. No porque lo vean, sino
por fe. Comenzar a vivir una vida diferente por fe. Comenzar a declarar esa palabra por fe. Y esa fe que sea un actuar. Si voy a extender mi mano para dar, comenzar a dar. Porque sé que Dios va a llenar mi mano. Ojo, no lo haga por el interés de que Dios llene su mano. No diezme por estar esperando que Dios le regrese. Como decía aquel corito, al 100 por 1. Como decía, si tú das 1 centavo, el Señor te da 2. No está esperando la recompensa. Dela con fe. Dela con fe. Reconociendo que Dios es digno. Si usted va a hablar, si usted va a actuar, si usted va a orar por alguien, hágalo con fe, reconociendo que Dios tiene el poder para hacerlo, para obrar, para sanar, para ministrar. Pero necesitamos comenzar a actuar. La semana pasada le dije, es tiempo de despertar. Ahora le digo, es tiempo de actuar. Si ya se despertó, ahora es tiempo de actuar. Y actuar en base a la palabra. Actuar en base a las promesas. Actuar en base a que Dios nos puede utilizar para cumplir su propósito. Por fe, aunque nunca lo haya hecho, lo voy a hacer. Porque Dios ha prometido estar conmigo. Tome palabras, tome porciones de la palabra, tome porciones de la Biblia, tome promesas de Dios y comencemos juntos a hacerlas realidad en cada uno de nosotros. Atrevámonos a hacer lo que no habíamos hecho antes. Atrevámonos a ir un paso más allá. Cuando Jesús caminó sobre las aguas, llegó a la barca, todos lo vieron. Todos, me imagino, se asustaron. Alguien preguntó, ¿quién es? Él dijo, soy Jesús. A ver si eres tú, que vaya. Dijo, ven. Pedro se tira y comienza a caminar. Nuestro caminar en la vida cristiana se puede parecer a ese Pedro que comenzó a caminar. Pero dice la Biblia que mientras caminaba, vio las olas, vio la tormenta, vio todo lo que sucedía alrededor. O sea, la vida comenzó a presionarlo, la vida comenzó a aventarle agua y aquel hombre tuvo temor y comenzó a hundirse. Mientras un día un pescador que podía nadar, un pescador que quizás solo las escamas le hacían falta, se comenzó a ahogar y tenía miedo y daba gritos y le decía, Señor, ayúdame, que me ahogo. ¿Cómo es posible que un pescador que sabe nadar diga, me ahogo? ¿Sabe? Cuando nosotros nos desenfocamos de la fe, hasta aún lo que podíamos hacer, no somos capaces de hacerlo. Somos incapaces de sostenernos a nosotros mismos, simple y sencillamente por haber perdido la fe. Jesús lo toma y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo levanta, lo saca, y algo que se nos pasa por alto es que Jesús, de donde estaban, de donde rescató a Pedro, volvieron a caminar hacia la barca. Quizás la barca va a representar la meta de la vida. Y hoy Dios está extendiendo su mano hacia ti para levantarte una vez más y decirte, no te dejaré ahogar, no te desampararé, sino que siempre te tendré tomado por mi diestra. Quizás necesitaba usted escuchar esa palabra de fe. Necesitaba escuchar esa promesa, recordarle esa palabra de Dios, que Él está ahí y que no importa la circunstancia, no importa el problema, no importa lo que venga, Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Simple y sencillamente, no tenemos que dejar de creer.
Ejercite su fe. Comience a actuar en base a las palabras de Dios. Comience a actuar en base a las promesas. Tome compromisos con Dios. Tome responsabilidades con Dios. Tome retos con Dios. Todo hombre que llega a levantar 200 libras no comenzó con 200 libras. Comenzó con 20. Luego le subió a 40. Luego subió a 60, a 100 y poquito a poco, gradualmente, llegó a levantar grandes pesos. Los grandes hombres de Dios que hoy conocemos, los grandes predicadores, no llegaron a ser lo que son de la noche a la mañana. Comenzaron ejercitando su fe. Quizás todavía es el tiempo para que usted y yo podamos levantarnos en fe y ser aquel hombre y aquella mujer que Dios un día planeó y diseñó que fuésemos. Todavía hay tiempo de poder hacer instrumentos en las manos de Dios y poder ser canales de bendición, pero únicamente lo vamos a lograr si comenzamos a actuar y a ejercitar con nuestra fe. Quiero invitarle a que a partir de hoy comience a declarar en su vida palabras de fe, palabras de sanidad, palabras de restauración, palabras que Dios lo va a utilizar, pero principalmente que el propósito de Dios se cumpla en su vida para que podamos hacer lo que nos ha sido encomendado. Mis amados, es todo lo que hoy quería compartirles. Espero pueda bendecirles. Espero que usted pueda haberse llenado, haberse motivado, pero principalmente que lo ponga en práctica a partir de hoy. ¿Quiere ver milagros? Es tiempo de comenzar a actuar en fe. Le esperamos este domingo en la transmisión online. Estará nuestro pastor Alberto Cornejo transmitiendo una vez más con una palabra que edificará nuestras vidas. Que Dios les bendiga. Muy buenas noches.